la palabra de Dios, que es la que alumbra nuestro camino, sea siempre, hermanos, la que nos instruya y podamos cada día pues aprender más de ella. Amén. Algunos hermanos que el Señor pues nos permitió casarnos hace casi 30 años, otros son nuevos en el matrimonio, pero todos, hermanos, tenemos alguna experiencia que con la ayuda del Señor hemos caminado. Sí. Dios bendiga a los hermanos que son ya ancianos y están firmes en esos matrimonios, como también aquellos que van iniciando. ¿Y cuál es, hermanos, el secreto o la clave para permanecer en un matrimonio estable? Esta mañana lo hemos escuchado en el mensaje que el apóstol Pablo, hermanos, habla a la iglesia de los Efesios. La sumisión al Señor, el temor a Dios es la base. Si un matrimonio, hermanos, tiene como base al Señor, será firme y estable. Sí, amén. Pero si en el matrimonio se pierde el temor y no hay sumisión, los matrimonios fracasan, y por eso en el mundo vemos matrimonios que duran un mes o un año. Hay matrimonios que, hermanos, más tardan en casarse que en divorciarse. Pero todo, hermanos, se debe a que no hay principios ni hay instrucción en la palabra de Dios. Eso es. Pero en la iglesia tenemos, hermanos, la bendición de tener una palabra que nos instruye y nos dice cómo vamos a caminar. Por eso, hermanos, en esta mañana el mensaje es: someteos unos a otros en el temor de Dios. Quizás, hermanos, los matrimonios que nosotros conocemos podemos, hermanos, tener como buenos ejemplos y a veces malos ejemplos. Y a veces uno dice: fulano y fulano no permanecieron, no prevalecieron en el matrimonio porque le faltó esto. Quizás, hermanos, la iglesia necesita poner más empeño en esta área. Como decía nuestro hermano, los matrimonios no solamente son una presentación en la iglesia y luego olvidarse, hasta ahí llegó. Este es solamente el principio de un matrimonio. Nosotros necesitamos que ese matrimonio funcione. Y para que funcione, aquí dice el apóstol Pablo, tiene que haber un sometimiento. Eso es. Y ese sometimiento, hermanos, cuesta lograrlo cuando no hay temor a Dios. Pero cuando lo que predomina es el temor a Dios y la obediencia a su palabra, hermanos, se hace por amor. Porque todo va ligado, hermanos, y esto como que camina a base del amor. Si no hay amor, las cosas no funcionan a la fuerza. Las cosas obligadas, hermanos, no son agradables. Sí, amén. Pero si hay amor, y el amor, así como Cristo nos amó a nosotros, así mismo nosotros tenemos que amarnos. Amén. Ese principio, hermano, es el que el Señor reclama a cada uno de nosotros en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Yo veo cómo los matrimonios han, hermano, prevalecido, pero cada día, hermanos, que hay, cada día que pasa, esto necesita una alimentación, se necesita ver una comprensión, necesitamos conocernos y mirar cuáles son nuestras virtudes y nuestras debilidades y trabajar a manera de que esto, hermano, pueda haber una comprensión mutua. Sí, amén. Porque generalmente en el matrimonio, hermano, siempre hay, aunque aquí la palabra dice que el hombre es la cabeza del hogar,
como cabeza, hermanos, nosotros reconocemos a alguien que dirige, que administra, que provee, como decía nuestro hermano, que, hermanos, es la persona responsable, pero cuando carecemos de estos elementos, el matrimonio, hermano, fracasa. Y a veces se puede ver un matrimonio cuando no es el hombre el que tiene la dirección, sino que a veces es la mujer. Y la mujer dice, bueno, aquí las cosas se van a hacer como yo digo. Entonces, hermanos, comenzamos a distorsionar lo que la palabra del Señor establece. ¿Y por qué sucede eso? Porque los hombres no tomamos nuestra posición o la iniciativa en el hogar. Cuando se pierde, hermanos, la autoridad y no ocupamos nuestra función como cabezas en el hogar, entonces, hermanos, comienza a distorsionarse aquello. Hay un caos. Y en vez de haber, hermanos, una armonía, una comprensión, hay pleitos, hay roces, hay palabras que hieren. Y nos comenzamos, hermanos, a lamentar que a veces hasta las personas dicen, mejor ni me hubiera casado. Y si yo pensé que estas cosas iban a ser así, mejor estuviera con mis papás, estuviera soltera o soltero. ¿Por qué? Porque, hermanos, se perdió el objetivo en el matrimonio. El matrimonio, hermanos, necesita alimentación. Se necesita, hermanos, que primero ser responsables. Cada uno tiene que reconocer sus áreas de responsabilidad. Así como la mujer sabe cuáles son las necesidades en las que ella tiene que proveer, asimismo el hombre. Y cuando esto, hermano, se complementa uno con otro, los matrimonios funcionan. Pero para que llegue, hermanos, a este término, tienen que haber situaciones difíciles. El apóstol Pablo decía en una ocasión que los que se casan, aflicción de carne tendrán los tales. Siempre hay, hermanos, dificultades en los matrimonios. No todo es una felicidad completa. Pero cuando hay problemas, la palabra del Señor nos ha capacitado para solucionar esos problemas. Y para tener la valentía de poder, hermanos, enfrentarlos y poder buscarle una solución. Siempre hemos dicho que un matrimonio es como una empresa. Si se administra bien, prevalece. Hay empresas que crecen, inician con una pequeña ventecita y cuando usted viene a ver, es una corporación muchas veces. Pero todo está, hermanos, en la administración que se lleve. Así es el matrimonio. Si el matrimonio tiene buenas bases, hay esperanza que el matrimonio permanezca por muchos años. El Señor une matrimonios no para un par de años, sino para toda la vida. Pero para que eso llegue, hermanos, a funcionar, necesitamos someternos unos a otros. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hermanos, estos versículos nos enseñan cómo está diseñada la iglesia. Cómo la iglesia, hermanos, tiene una cabeza y esa cabeza, hermanos, se llama Cristo. Si Cristo gobierna, claro, las bendiciones son para todos nosotros, ¿verdad? Si Él está sobre nosotros, nosotros somos su cuerpo y nosotros, hermanos, participamos de las bendiciones del Señor.
Asimismo es el hombre en el hogar. Si el hombre sabe pensar, sabe, hermanos, tomar decisiones, si el hombre sabe dar amor a la esposa, muchas veces el reflejo de lo que nosotros somos en el matrimonio, hermanos, lo vemos a través de nuestras esposas. Siempre se dice que detrás de un buen hombre hay una gran mujer. Cuando hay una mujer, hermanos, que participa, que se incluye en los trabajos de la iglesia, que es activa, que es dinámica, hermanos, cualquiera dice, qué dichoso ese hombre, ¿verdad? Sí, amén. Pero para que eso suceda, hermanos, esa mujer debe de mantener un ambiente agradable en su casa. Y para eso, hermanos, se logra no solamente, como decían los hermanos, hacer las cosas por inercia, sino tiene que haber incentivo, palabras que motiven a la persona. Tiene que haber, hermanos, una constante elogio hacia la mujer, una estimación, una comprensión. O sea, a las esposas, hermanos, hay que quererlas así como nosotros estimamos nuestro cuerpo. ¿Quién, hermanos, de nosotros no se preocupa por su cuerpo? Lo alimentamos, lo vestimos, lo calzamos, lo aseamos, ¿verdad? Si hay, bueno, con una calentura que alguien tenga, ya va buscando qué beber o va buscando un médico donde pueda pasar una consulta, porque está preocupado. Si así nosotros estimásemos a nuestras mujeres, hermano, fuera una bendición. Es cierto. Lamentablemente, como hombres a veces nos descuidamos. O sea, descuidamos a nuestras esposas. A veces, hermanos, no nos preocupamos ni siquiera por darle lo básico, ¿verdad? Porque no hay, hermanos, como que nosotros nos confiamos, nos acomodamos, nos alejamos, y como alguien dijo por ahí, bueno, como ya la tengo en la casa, ya no me preocupo por ella. Pero realmente, hermanos, para que esto funcione, debe de ser como al principio, como cuando el hombre la conoció, como cuando él se enamoró de ella. Y es que es bueno estar siempre enamorado de nuestras esposas. Eso es importante. Si nosotros estamos enamorados de ellas siempre, nos vamos a preocupar por el bienestar de ellas. El problema es que, hermano, esto es como la llama cuando se apaga, ¿verdad? El Señor hablaba unas palabras a la iglesia y decía que había perdido su primer amor. Y eso es en base, hermanos, a lo que muchas veces nosotros, como hogar, como matrimonio, perdemos el objetivo de mantener a nuestras esposas siempre bellas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay, hermanos, las esposas, hay mujeres que se quejan de sus maridos porque demasiado descuido. Hermanos, no tenemos que descuidarlas. Muchas veces el pretexto nuestro es: estoy ocupado en la obra. Pero para todo hay tiempo. Usted tiene que dedicarle tiempo a su esposa. Hay gente que por mucho trabajo, mucho que hacer, hay mucho cansancio, se descuidan de la esposa. Hermanos, los matrimonios necesitan retroalimentarse. Y esa retroalimentación está cuando usted tiene momentos a solas con su esposa, cuando platica con ella. Algo que se olvida, hermanos, en los matrimonios es conversar con nuestras esposas. El diálogo. El diálogo es, hermano, algo básico, indispensable en un hogar. Si el esposo no platica con la esposa, no le dedican que sea una media hora para platicar, porque mire, a veces los atrasos, los niños o las preocupaciones económicas y todo eso, hermanos, nos enredan y nos descuidamos de nuestras esposas.
Y al haber un descuido, hermanos, puede haber un fracaso al final. Porque cuando se pierde la comunicación, hermanos, se pierde la confianza, se pierde el interés. El interés se puede perder en un momento. Nosotros tenemos que ser sabios como hombres. Sí, amén. Conocer a nuestras esposas es indispensable. Gloria a Dios. Cuando usted comienza a conocer a su esposa, o hermanos, o lo mismo ella, conocer a su esposo, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus debilidades. Eso ayuda, hermanos, para que usted pueda ayudarse mutuamente y mantener un matrimonio estable. Porque qué lástima es cuando el hombre dice: yo ya no aguanto a esta mujer, o yo no aguanto a este marido. Tremendo eso, hermano. Hermano, son situaciones difíciles. La iglesia, hermanos, tiene que ser, como la palabra del Señor manda, luz en medio de las tinieblas. Para nosotros no sería raro ver en el mundo parejas divorciadas, hogares desintegrados, pero para la iglesia sí eso es un escándalo. ¿Y por qué? Porque muchas veces no se busca ayuda, no se preocupa uno por, hermano, comentar. Mire, hermano, usted necesita acercarse a sus ministros, a sus ancianos, y contarle cuando algo está funcionando mal en su hogar. A veces, hermanos, las noticias llegan cuando ya no hay remedio, cuando los hogares ya no tienen, hermanos, se ha desintegrado. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Aunque parezca raro, pero es cierto, hay hogares donde el hombre duerme por un lado y la mujer por otro lado. Hermanos, eso no es así. ¿Por qué, hermano? O sea, tiene que haber un problema serio ahí. Pero cuando se comienza a perder ese interés, el hogar, ese matrimonio, está a un paso de fracasar. Pero esta mañana Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga a mis hermanos que inician un hogar. Cuando se inicia un hogar, es tiempo de que se ponga en práctica lo que la palabra del Señor manda. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y las mujeres, sujétense a sus maridos. En todo, dice, como al Señor. La mujer tiene que ser sujeta a su marido. Fíjese que, como le decía, lo principal en un matrimonio es que haya un diálogo, que haya una conversación. Siempre nosotros no tenemos que ser, los hombres, no tenemos que ser egoístas. A veces nosotros queremos que la mujer sea como yo quiero y todo como yo quiero, pero nunca preguntamos a la esposa cómo quieren que nosotros seamos. Porque hay en nuestra cultura machista, le llaman, ¿verdad? Cuando el hombre quiere imponer todo, él impone las reglas, así y así vamos a vivir. Y si a la mujer le gusta una cosa, no, dice, a mí me gusta esta y así se va a hacer. Esa es una imposición. Pero aquí el apóstol Pablo está relatando: Cristo amó a la iglesia, un amor de alguien superior, y no la amó porque era buena. Dios dice que se entregó a sí mismo por ella, Él la compró. Sí, gloria a Dios. Él se sacrificó por ella. O sea, lo dio todo, dio a su hijo. Hermano, ¿qué es lo que nosotros damos en ese sentido? ¿Qué es lo que nosotros estamos poniendo o sacrificando para que un matrimonio funcione? Nosotros debemos de también poner de nuestra parte. Y de eso se trata. Un matrimonio funciona cuando ambos se ponen de acuerdo. Gloria a Dios. Fíjense que para llegar a este estado, nuestros hermanos se pusieron de acuerdo. Hablaron, se pusieron de acuerdo y dijeron: bueno, nos vamos a casar. Hermano, y lo que resta para allá, todavía falta que ponerse de acuerdo. Así que Dios nos va a ayudar en esta mañana, hermanos. Los consejos son maravillosos, y Dios quiera que los que
hemos escuchado pues sea para nuestra edificación. Yo pues deseo muchas felicidades a mis hermanos y Dios bendiga a los jóvenes que solteros, ¿verdad? Y a las jóvenes que todavía no se han casado. Nosotros nos alegramos cuando un matrimonio, cuando estos jóvenes se dan en matrimonio, porque eso es lo que Dios ha establecido. Si un hombre o una mujer no pueden estar solos, cásense. La libertad está para que se casen, ¿verdad? Y espero pues que Dios sea quien prospere y bendiga nuestras vidas. Dios les bendiga.